queridos hermanos, querida iglesia, vamos entonces a nuestro texto. Hemos estado compartiendo la epístola a Tito ya hace, me parece que esta es la predicación 12, si es que no estoy mal, y revisando el texto, me parece que pueden quedar aún dos más. Vamos a estar leyendo esta mañana capítulo 3, versos 3 al 7. Capítulo 3, versos 3 al 7. El nombre de esta predicación es Salvos por el beneplácito de Dios. Amén. Salvos por el beneplácito de Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios, hemos leído tu palabra, te pedimos esta mañana tú nos hables, que pueda esta predicación ser lo suficientemente clara para que todos los que están aquí, Señor, puedan entenderla y puedan recibir este pan del cielo, Señor. El pueblo de Israel recibió el maná, algo que sustentaba sus cuerpos, pero nosotros hoy día recibimos tu palabra, que sustenta nuestro espíritu, Señor, nuestra alma. Te pedimos que este alimento sea apreciado por cada uno de nosotros y sirva y sea útil para nuestro crecimiento y madurez como hijos tuyos. En Jesús oramos. Amén y amén. Pienso que Pablo esperaba que los cristianos cretenses, a los que Tito había sido enviado para ayudar, tuvieran una reacción semejante a las exigencias de la piedad. Por ejemplo, había escrito, como vimos en el capítulo anterior, que las personas deben sujetarse a los gobernantes y autoridades, obedecer, estar dispuestos a toda buena obra, ser amables, mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Puede que digan, es demasiado difícil. Por eso, la preocupación de Pablo en los versículos que vamos a comentar a continuación es decirles a los cristianos por qué deben ser diferentes. Define el fundamento sobre el cual una vida piadosa es posible, nos dice el comentarista John Benton. En otras palabras, iglesia, la conducta piadosa de santidad que nosotros debemos mostrar necesariamente frente al mundo está directamente relacionada con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a dividir nuestro texto esta mañana en 3 puntos. El primero de ellos, la realidad de todo hombre sin Cristo. ¿Cuál es la realidad de todo hombre sin Cristo? El verso 3 lo grafica de manera muy clara, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta expresión, porque nosotros también éramos en otro tiempo, se relaciona también con lo que habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Decía que los cristianos, o más bien la indicación era, no injurien a nadie, no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Es decir, como decíamos la semana anterior, el domingo pasado, hablar mal de otros, ser contenciosos, es propio de nuestro pasado, y no de nuestra actual vida como creyentes. No debiese ser, por lo tanto, un hábito, mucho menos lo que estamos leyendo esta mañana. Esta realidad del pasado, ¿cierto?, nos confronta a nosotros y nos recuerda quiénes éramos antes de venir a la fe. De manera que no caigamos en la tentación de sentirnos mejores que aquellos que no creen. Y es más, no solo no debemos sentirnos mejores, sino que debemos siempre tener esa ancla de quiénes éramos, para tratar con suficiente misericordia y gracia, para hacer el bien, como decíamos la semana pasada, a todos los hombres. Porque si por algún momento nos sentimos superiores y mejores que los demás, créame que eso también va a ser visible en el trato que nosotros le damos a los demás.
Así éramos en otro tiempo, dice Pablo. Por eso no seamos demasiado duros con las personas que todavía están en esa condición, sino esforcémonos por ganarlos para Cristo por medio de nuestra conducta piadosa, señala Hendrickson. Ahora el apóstol retrata más ampliamente esta realidad del hombre sin Cristo y señala que éramos desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites, placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos los unos a los otros. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Nuevo Testamento, va a recordar que este tipo de listas son bastante frecuentes en las cartas apostólicas. Vienen a ser, yo pensaba cuando uno va al médico, ¿cierto? Vienen a ser una especie de resonancia a nuestra realidad espiritual, ¿sí? Nos diagnostican, ven lo que realmente tenemos. Estas listas definen al hombre sin Dios, al hombre que no está en la fe. Y a veces son calificativos duros. El último es aborrecible. Somos aborrecibles sin Cristo. Eso es como duro, ¿no? Es como fuerte. Sin embargo, es lo que Dios ha dicho respecto de nosotros. Es el diagnóstico que Dios ha hecho sobre los hombres, sobre la humanidad que está lejos de Él. También llama nuestra atención esta mañana, el texto dice, éramos, ¿sí? Éramos, es decir, el apóstol Pablo se está incluyendo. Él no dice ustedes eran, como posicionándose mejor que el resto o que los cretenses. Dice, nosotros éramos esto. Si el apóstol Pablo dice que nosotros éramos, ¿cuánto más nosotros también tenemos que reconocer nuestra realidad espiritual antes de que Cristo nos alcanzara? La realidad del pecado incluye a todo ser humano que ha pisado este planeta y que está por pisarlo. ¿Amén? Nadie escapa del diagnóstico que Dios ha hecho en la Escritura sobre la realidad del hombre. Recordemos la Escritura, dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, nos dice la Biblia. El primer calificativo, necios. Necios, yo pensaba en esto, ¿cierto? Una persona necia es una persona que, a pesar de que usted le muestra las evidencias, su punto de vista permanece inquebrantable. Usted puede a una persona necia mostrarle, hacerle ver una realidad con evidencias una tras otras. Sin embargo, cuando la persona es necia, va a permanecer en su punto y nadie ni nada lo va a sacar de allí. Ese es el comportamiento de un hombre necio. Ahora, podríamos ser necios en cualquier aspecto de la vida, pero el aspecto más terrible en el cual el hombre ha mostrado necedad es precisamente en contra del mensaje del Evangelio y todo lo relacionado con Dios. El hombre se muestra necio, aunque muchas veces nosotros le mostremos a Cristo revelado en la Escritura, le mostremos el Evangelio, el hombre permanece en una condición de necedad, no quiere entender, está comprometido, de hecho, en no entender. De allí que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:14, nos señala, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Escuchó bien? Aquí repite este término de necedad. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Tiene un impedimento, ¿no? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El verso 15 al comienzo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, el espiritual sí entiende el lenguaje de Dios, sí entiende el Evangelio, sí entiende la palabra. El necio, en cambio, resiste la verdad y ningún hombre puede estar en el aire. Entonces, cuando el necio resiste la verdad, abraza algún sistema de vida para poder caminar. Y hoy día vemos religiones, vemos sectas, vemos distintos tipos de creencias. Hoy día está muy en boga las religiones orientales, por ejemplo, y todo este pensamiento positivo, la reflexión y todo este tipo de cosas son sucedáneos que el hombre busca para tener una plataforma de vida, algo que le dé cierta dirección. Sin embargo, todas esas formas no acusan sino su necedad. Nos dice John Benton, sin Dios el hombre está condenado a vivir sobre la base de premisas equivocadas y cimientos indelebles. Y aun cuando sus elaboraciones sean brillantes, todo será una equivocación. Sin Dios, los más excelsos catedráticos de filosofía son necios. Escuche bien lo que sigue. En cambio, el creyente más torpe que ha empezado de verdad a temer a Dios
y a fundar sobre este temor su vida, ha empezado a ser sabio. Amén. El segundo calificativo, desobedientes. Yo pensaba en esto, y esto lo hemos visto una y otra vez, aunque nosotros presentemos testimonios intachables de que obedecer a Dios es bueno, de que hace bien, aún en esta vida hace bien, todo ese testimonio no va a ser lo suficientemente útil para cautivar la atención del hombre. El hombre está comprometido con su propia naturaleza corrupta, que le empuja, le guía precisamente a ser desobediente a Dios y a su palabra. Romanos 1, 28, 32 nos da más luz respecto de esta desobediencia. Dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, escuche bien, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. El 32 tiene que ver mucho con lo que estamos compartiendo esta mañana. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. El decreto de Dios, lo que Dios ha ordenado que nosotros debemos hacer, el incrédulo, ¿cierto?, no solo no la obedece, sino que aprueba a aquellos que no la obedecen, lo estimula. Otra vez Benton nos dice, podemos controlar el poder del átomo, pero no podemos controlar la concupiscencia, la envidia y las malas lenguas. Podemos conservar vivo a un bebé prematuro fuera del útero por medio de una tecnología increíble, pero no podemos guardar los mandamientos de Dios. Esta es la vieja vida, la que podemos ver a nuestro alrededor. Tal vez lo más preocupante es que muchas veces vemos patrones de esta vieja vida aún en nosotros. Y es allí donde nosotros rápidamente, hermanos, debemos tomar el camino del arrepentimiento. Cuando empezamos a tomar patrones, ¿cierto?, de vida, de aquello, de lo que teníamos antes de venir a la fe, eso es muy peligroso. Amén. Y en medio de una sociedad como la que vivimos hoy, donde el mundo nos bombardea con sus ideas, ¿sí?, lo que hoy día el sistema pretende es monopolizar el pensamiento y dejarnos a todos con un mismo punto de vista. Y créame que ese punto de vista difiere mucho de lo que Dios es y ha revelado en la Escritura. Por eso tenemos que estar conscientes de esta lucha que libramos cada día de nuestras vidas. El tercer calificativo dice extraviados. Yo pregunto, ¿cómo viven quienes rechazan a Dios y su palabra? Viven sin rumbo, sin dirección. Y aquí este no tener rumbo, querida iglesia, se expresa tanto en lo inmanente como en lo trascendente. No sé si usted ha oído esos términos. Inmanente tiene que ver con el ahora, ¿sí? Allí no hay rumbo para quienes están extraviados, y trascendente mucho más. No hay visión de futuro. Muchos piensan que una vez que se mueren es como apagar un interruptor y ahí ya no hay más. Y eso hay una diferencia fundamental entre el creyente y el incrédulo. En cambio, una vez que nosotros estamos en Cristo, aún nuestro pasaje por esta vida, que no es un pasaje como de cuentos de hadas, ¿cierto? Es un pasaje muchas veces difícil. Enfrentamos distintas situaciones, enfermedades, quiebres, problemas familiares. No estamos exentos de nada de lo que sufre también el no creyente. Pero aún así, esta inmanencia, este paso por esta vida tiene un sentido mucho mayor. Yo lo anoté de esta forma. Nuestro pasaje por la tierra cobra un sentido que se extiende hacia lo eterno. ¿Amén? Lo que estamos viviendo aquí se extiende hasta lo eterno. Como decía un himno muy antiguo, soy extranjero aquí, soy peregrino, estoy de paso. ¿Cuál es nuestro problema? Que a veces vivimos como si esta fuese nuestra residencia definitiva. Y eso nos amarga, nos carga muchas veces. Por eso es bueno venir a la palabra y recordarnos, amada iglesia, que estamos de paso. Y que nuestro tránsito por esta vida es un abrir y cerrar de ojos
respecto de lo que va a ser la eternidad con el Señor. Vivimos ahora para la gloria de Dios, pero disfrutaremos de la gloria eterna junto con Dios. Amén. Ya no estamos extraviados, por lo tanto. Ya no estamos sin rumbo. Tenemos una dirección clara ahora para vivir en la tierra y tenemos una dirección clara hacia lo eterno. Sabemos que nos espera una vida eterna con Cristo Jesús. El cuarto calificativo dice esclavos de deleites y placeres diversos. No es un secreto que el pecado esclaviza, nos hace presos de deleites, placeres diversos, dice el texto. Esta palabra de diversos es como que presenta un abanico de posibilidades. El pecado te ofrece un abanico de posibilidades. Existen pecados que a mí, que para mí me pueden tentar. Y ese mismo pecado para ti no significa nada. En ese sentido son diversos. El abanico, ¿cierto?, de posibilidades para tentarnos es amplio, ¿ok? El asunto de la esclavitud era un asunto bien entendido en el contexto original. ¿Por qué? Porque ahí estaba vigente, ¿cierto?, esta condición de esclavo. Ahora Pablo utiliza la esclavitud de deleites y diversos placeres, pero ya a un ámbito espiritual. Las tentaciones varían según las inclinaciones de cada persona, dice Burt, pero todas tienen la misma procedencia. Escuche bien. El mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. La virulencia puede variar, pero todos padecemos la misma enfermedad que a la larga siempre es mortal. Romanos 6, 16, 17 nos dice, hablando de la esclavitud, escuche bien, es muy gráfico esto que dice el apóstol acá. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si me lo permite concluir o dar un comentario de este versículo, todos somos esclavos. La pregunta es ¿de quién? Todos somos esclavos. La pregunta es ¿de quién? Solo hay dos posibilidades, ya sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, verso 17, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, también hablando en tiempo pasado, ¿no?, al igual que nuestro texto esta mañana, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Amén, ahí hay un cambio, ¿cierto? Los grilletes del pecado que te hacen esclavos de deleites y placeres diversos, escuche bien, solo pueden ser rotos por la obra libertadora del Señor Jesucristo. Amén. Nadie más tiene esa llave, por así decirlo. Nadie más tiene el poder para romper esas cadenas. Solo la obra libertadora del Señor Jesucristo nos puede hacer libres de esta esclavitud de deleites y placeres diversos que encontramos en el mundo, en la carne y en el diablo. Otro calificativo, más bien una forma, dice viviendo en malicia y envidia. La malicia es como ese lente que te hace ver todo con desconfianza, sospecha de las acciones de los demás, y la envidia es ese deseo malsano de tener lo que otros han alcanzado. Y la envidia no solo se manifiesta en cuestiones materiales, sino también muchas veces espirituales. Ambas actitudes debiesen ser parte de nuestro pasado, pero con todo reconocemos que aún hay algo de malicia en nosotros, que aún hay algo de envidia en nosotros, y debiésemos estar en una lucha constante en contra de este tipo de cosas. Hendrickson otra vez comenta algo respecto de la envidia que llamó mi atención. Dice, la envidia fue lo que provocó el asesinato de Abel, allá en Génesis, ¿lo recuerda? Lanzó a José dentro de la cisterna por los hermanos. Hizo que Coré, Datán y Abiram se rebelaran contra Moisés y Aarón, en el desierto. Hizo que Saúl persiguiera a David. Dio lugar a las amargas palabras de aquel hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, las cuales dirigió al padre. Y tal vez lo más destacable y prominente respecto de lo que la envidia provoca fue lo que crucificó a Cristo, la envidia de los religiosos de la época, ¿no? En cambio, vemos que en 1 Corintios 13:4 se nos dice, el amor no tiene envidia.
Amén. El amor no tiene envidia. Aborrecibles. Esto ya se pone más fuerte, ¿no? Se pone cada vez, los calificativos van cargándose con más fuerza. Aborrecibles, odiándonos unos a otros. La práctica del pecado como patrón de vida nos hace personas aborrecibles, dignos de aversión, activamente evitables, puse yo acá. El odio se convierte en un patrón. Y yo aquí quiero solo establecerlo como contraste. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo, entre las muchas cosas que dice que iban a caracterizar a sus discípulos, hay una prominente en el Evangelio de Juan. Y Él dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen. En que se amen. Es precisamente lo contrario a odiarse, ¿no? Por lo tanto, la obra de Satanás, de la carne, del pecado, nos va a llevar y nos va a guiar a odiarnos unos a otros. En cambio, la obra de Cristo en nosotros, la iglesia, en sus discípulos, hombres y mujeres regenerados, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Alguien podría decir, pero pastor, me parece que eso está bien todo lo que tú dices, pero yo soy mejor que eso. Yo soy un hombre, una mujer mejor que eso. Incluso antes de venir a la fe, era moralmente aceptable mi conducta. Yo solo vine a Cristo para, como dicen algunos predicadores, para obtener una mejor versión de mí. Mentira. Pero todo tiene que ver con quién tú te estás comparando. Y aquí está también la gracia de Dios obrando sobre los seres humanos para que no expresen ese máximo nivel de maldad respecto de estos calificativos nombrados. Porque recuerde que usted, que aún el hombre sin Cristo conserva la imagen de Dios. Dañada, pero aún la conserva. Es por eso en parte que podemos vivir en cierto grado de armonía. Podemos salir a la calle y no esperar que alguien nos mate o que nos agreda, porque aún está la conciencia en el hombre, ¿cierto? Porque tiene la imagen de Dios. Hay algo que, me parece que lo dije hace poco, la gracia común de Dios hace que aún nosotros podamos vivir en esta vida sin un peligro constante. Pero va a llegar un día en que esa gracia va a desaparecer, ¿sí? Va a ser quitada y ahí se va a presentar un escenario triste sobre la humanidad. Como les decía antes, alguien podría sentirse bien consigo mismo, pero todo tiene que ver con quién tú te estás comparando. Esa es la gran pregunta, porque comparados con personas peores, como las que están tal vez en la cárcel, que hacen crímenes reprobables, probablemente nos vamos a sentir mejor. Pero cuando tú te comparas con Dios, y cuando nosotros nos comparamos con Dios, nuestra vida literalmente es aborrecible. ¿Amén? Cuando nosotros nos comparamos con Dios, con el estándar de santidad, de justicia que Dios tiene, nuestra vida es aborrecible. Déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. Esto no es original, alguna vez lo escuché. ¿Usted se imagina que tuviésemos una especie de visor aquí en nuestra frente y que fuese poniendo todo lo que nosotros estamos pensando? ¿Sí? Todos nuestros pensamientos públicos allí. Aún hoy día, siendo cristianos, yo creo que todos nosotros nos avergonzaríamos de nuestros pensamientos. ¿Amén? Sentiríamos vergüenza. Imagínense, antes de venir a la fe, cómo era esa realidad. Este diagnóstico de la condición espiritual del hombre tiene un solo remedio. Y así vamos al segundo punto de nuestra predicación de esta mañana, que este es un punto más corto, no se asuste. La intervención de Dios, la intervención de Dios. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, verso 5. Lo único que podía salvarnos de esta situación descrita por Dios es Dios mismo, nuestro Salvador. Nuestro texto dice, pero, tenemos una realidad insalvable para el hombre en sus propios medios. El hombre por sí solo no se puede salvar. Sin la intervención de Dios, todo el género humano se perdería sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, supone un nuevo escenario, hermanos.
un escenario favorable para el hombre pecador, un escenario que está protagonizado por el acto de Dios, donde Dios mismo ha decidido intervenir. Uno de los textos más conocidos y que nos ayuda a entender esto es precisamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuál es esa bondad de Dios el Padre? Manifestó el habernos dado a su Hijo. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para salvación a todos? No es universalismo, como ya hemos dicho antes, de manera exclusiva para aquellos que creen en Él. El texto dice, para todo aquel que cree. ¿Y qué van a alcanzar este grupo de personas? Vida eterna. Al final de 3:16 dice, si no tengan vida eterna. Y nuestro texto esta mañana dice, Él nos salvó. Toda la gloria por la salvación de nuestras almas no nos pertenece en ningún punto a nosotros mismos, sino exclusivamente a Dios. Debemos tener claridad, amada iglesia, de las bases del Evangelio. Esto es un buen compendio de lo básico del Evangelio. La realidad del hombre sin Dios, preso del pecado, de sus deleites diversos. La intervención de Dios ahora como el único medio eficaz para librarlo de dicha condición. Porque lo cierto es que si Dios no nos salva, escuche bien, si Dios no nos salva, si Dios no te salva, nadie puede hacerlo. Ahora Pablo pasa a describir algunos componentes de dicha intervención. Yo lo he visto así, es como decir la mecánica de la salvación. Pasamos a ver entonces el tercer punto esta mañana y el punto final, el diseño perfecto de Dios en la salvación. No sé si notó cuando leímos desde el 4 en adelante, pero este es un pasaje altamente trinitario. Nos deja ver lo que los teólogos llaman la economía de Dios, la economía en la Trinidad. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿De quién está hablando allí? Del Padre, ¿sí? Luego dice, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está hablando del Espíritu, que derramó sobre nosotros abundantemente, y aquí aparece la segunda persona de la Trinidad, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ¿cuál gracia? La de Jesucristo, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahí está hablando del Hijo. Él nos salvó, volviendo a nuestro texto, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No damos, amados hermanos, con el estándar de justicia que Dios exige. Y eso ya quedó demostrado en nuestro primer punto esta mañana. Si la justicia del hombre no alcanza, esa es la pregunta, ¿cómo vamos a alcanzar a tener reconciliación con Dios? Romanos, otra vez, 3:20 al 24, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Amén? Amén. Pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. No es mi justicia, es la justicia de Dios. Y añade el apóstol, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, esto no es un invento del Nuevo Testamento, sino que esto es el mensaje que venía desde el Antiguo Testamento. Por eso dice confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién es? Para todos los que creen. ¿Amén? Para todos los que creen. ¿Quiénes van? Nuestra justicia no alcanza. Tenemos que estar revestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que se le demanda al hombre? Creer. Luego dice, porque no hay distinción. Y aquí de nuevo, esto es universal. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El verso 24 nos dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Se repite una y otra vez en el texto en Romanos la palabra justicia, la justicia de Dios, justificados. Warren Wiersbe dice, la justificación es el acto de gracia divina por el cual Dios, por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz, escuche bien, declara justo a un pecador que cree. Amén. Dios te declara justo en base a los méritos de Cristo.
no en base a tu comportamiento, no en base a tu rendimiento espiritual, no en base a lo que tú puedas hacer, sino en base a la justicia de Cristo. Que esto es maravilloso, hermano. Dios nos atribuye la justicia de su Hijo. ¿Cómo caminó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Perfectamente en obediencia a la ley de Dios. No falló por un segundo, cosa que nosotros hacemos al revés, nosotros fallamos cada segundo, pero Jesucristo no falló ni un segundo. Ahora la justificación nos dice que esa justicia nos fue imputada a nosotros al creer. Al creer. Eso es maravilloso, hermano. Eso le da un descanso a nuestra alma. Dios nos atribuye la justicia de su Hijo para que nosotros ya no seamos condenados. Cierro la cita. Queda entonces claro que no es por obras, no es por nuestras obras. Y volvemos a nuestro texto, dice, sino conforme a su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es lo que cada hijo de Dios recibe. Por nuestras obras, nosotros merecíamos el infierno, la condenación, la ira de Dios. Pero Dios no nos pagó conforme a nuestras obras, sino que nos expresó su misericordia, actuando sobre las vidas de los que creen y quienes confían plenamente en la obra de Cristo. La siguiente afirmación, y leyendo completo para que no perdamos la idea general, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, para que el hombre sea salvo, debe recibir la misericordia de Dios y, en términos más sencillos, debe nacer de nuevo. Amén. Debe nacer de nuevo. Wiersbe habla de esta palabra lavamiento, que quizás es la más ajena en el contexto. Dice, aquí significa lavarse por completo. Cuando un pecador confía en Cristo, es limpio de todos sus pecados. ¿Lo escucho bien? Pasados, presentes y futuros. Cuando un pecador confía en la obra de Jesucristo, es libre de todos sus pecados. Y es hecho nuevo, por el Espíritu Santo, que ahora mora en él. El Espíritu Santo es entonces quien nos regenera, nos renueva. Está implícita aquí una maravillosa enseñanza, una maravillosa doctrina también, que es la del nuevo nacimiento, la regeneración. Y para hablar de esto, obviamente no de forma profunda, porque no es el propósito principal, pero sin embargo el texto nos guía en ese sentido. Tenemos que recordar un pasaje en Juan capítulo 3, donde un importante hombre religioso de la época se acerca al Señor Jesucristo. El verso 1 en adelante dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, en estas palabras quiero hacer énfasis, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay algo particular, porque este maestro llamado Nicodemo dice que él había visto las señales. Dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y ahora Jesús le responde, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Como diciéndole, tú puedes ver las señales, pero no estás viendo hacia dónde apunta la señal. No estás viendo quién soy yo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De allí la necesidad imperiosa de que nosotros hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Porque si no has experimentado nuevo nacimiento, solo has nacido de la carne, pero no has nacido del Espíritu. Notas, hombres, que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Este verso 8 es uno de mis favoritos de este capítulo. Dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, la actividad del Espíritu Santo es soberana. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Amén. Trae vida espiritual donde quiere. Ahora, ¿cuál es el medio que el Espíritu Santo utiliza para traer vida? La predicación del Evangelio. Amén.
Mediante la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo viene y trae vida sobre quien Dios mismo ha determinado. Dice el verso 6 que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, ese Espíritu Santo. Y aquí recordemos las palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto?, respecto de este punto. Dice en Juan 14, 16, 17, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Perdón, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Por medio de Cristo se nos fue dado entonces el Espíritu Santo. Y nuestro texto esta mañana dice que se nos fue dado abundantemente. Aquí solamente un paréntesis no relacionado con esto. Ser lleno del Espíritu no es saltar, revolcarse, gritar o ese tipo de cosas. Ser lleno del Espíritu, y la palabra lo enseña de esa forma, es que yo soy controlado del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu tiene que ver más con dominio propio que con descontrol. Amén. Y no quiero decir con esto que no hay espacio para las emociones. Claro que lo hay. Claro que sí, porque si no hubiese espacio para las emociones, Dios nos hubiese hecho sin emociones, básicamente. Pero Él también contempla que nuestras emociones cumplan un rol. ¿No es maravilloso llorar durante una adoración o durante un tiempo de oración? Es maravilloso, hermano. No se restrinja en ese sentido. Es maravilloso poder hacerlo. Pero no hagamos una relación directa entre la influencia del Espíritu Santo en nosotros y la emoción. Porque hoy día estamos en un contexto donde la iglesia ha igualado ambas cosas. Entonces, si hay mucha efervescencia, si hay mucha emoción, estuvo tremendo el culto, lloramos, gemimos, y después el día lunes no pasó nada. Mucha efervescencia, mucha emoción, pero allí precisamente no hay una evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, si no se llenos del Espíritu Santo, mi vida empieza a alejarse de los hábitos pecaminosos. Empiezo a aumentar mi parecido con el Señor. Hay mucho más que decir en este sentido, pero quería hacer este paréntesis. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Como leímos en Romanos anteriormente, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La justicia del hombre queda corta siempre, es la justicia de Cristo que nos fue imputada al creer, y por gracia, que es un don de Dios, que lo confirma también Romanos 11:6, donde dice, pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es la justicia de Cristo la que nos hace aptos, amados hermanos. Dice, para que fuéramos hechos herederos. Esto es un hecho, no es una posibilidad, es un hecho, para que fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Y esto es solo por la gracia del Señor, solo por la justicia que nos fue imputada, somos herederos de la vida eterna. Pasaje maravilloso aquí, Romanos 8, 15, 17. Perdón que haya utilizado tantos pasajes hoy día, pero a veces casi siempre la Biblia explica mejor la Biblia que nuestros comentarios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, estuvimos hablando de eso, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese mismo espíritu que nos regeneró, ¿no? Y escuche bien el 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dice otra vez Warren Wiersbe, ¿cuál es el resultado de esta bondad, amor y misericordia y gracia? Esperanza. Somos herederos de Dios. Esto quiere decir que desde hoy mismo podemos hacer uso de sus riquezas y cuando Él regrese, participaremos de sus riquezas, de su reino para siempre.
Amados hermanos, hay un futuro eterno con Cristo, donde nuestros cuerpos serán glorificados. Nuestros cuerpos serán libres para siempre de la influencia del pecado. ¿Usted sabe por qué nosotros morimos? Por el pecado. Entonces, cuando el pecado sea quitado, ya no moriremos, ya no enfermaremos, ya no lidiaremos con estos malos pensamientos que si pasaran, como decíamos antes, por un LED por nuestra frente, nos sentiríamos avergonzados. Tendremos cuerpos y mentes absolutamente redimidos, absolutamente glorificados. Esa es la palabra más adecuada. Tome aliento y escuche estas palabras de la Escritura. Apocalipsis 21, 2 al 5. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El cristiano ha sido justificado. Esto es, tenemos una nueva posición de perdón absoluto y somos contados como justos a los ojos de Dios. También nos hemos convertido en sus herederos. Hemos sido aceptados como hijos de la familia de Dios. Por tanto, tenemos una relación con Dios como nuestro Padre. Debido a esto, podemos mirar hacia el futuro con la certeza del cielo y la vida eterna. Comenta otra vez John Benton. Amados, tal como hemos titulado esta predicación, somos salvos por el beneplácito de Dios. Y hablar de esto a la luz de la Escritura es siempre un refrigerio para nuestras almas. Debe serlo, hermano, debe serlo. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza en tu palabra. Espero sea, tal como decía yo recién, un refrigerio para nuestras almas. Estamos en este mundo con distintos tipos de desafíos, con problemas familiares, económicos, dificultades con los hijos, incertidumbres laborales, Señor, tantas cosas que nos suceden y que a veces nos roban el sueño. Pero hoy día tú nos llevas y nos invitas a poner nuestros ojos en lo trascendente. Nos llevas a recordar tu obra, la obra del Dios Trino, a favor de hombres y mujeres pecadores como somos nosotros. Y eso no debe sino provocar en nosotros gratitud constante, adoración constante. Y aunque esto no necesariamente va a hacer que los problemas desaparezcan, sí nos va a dar una nueva perspectiva. Sí nos va a mantener con los ojos donde debemos tenerlos, entendiendo de que si tú nos has dado lo más grande, si tú has hecho lo imposible en favor de nosotros, ¿cuánto más no nos ayudarás en esta vida a seguir transitando y a seguir adelante? Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.